Ahora pasamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada de hoy es Vandria Molina. Ella, su experiencia ha sido en la docencia. Trabajó por 9 años en el Colegio Santa Margarita, también en el Colegio Lensen por 4 años, en el IMBPC por 1 año y lleva 18 años en el Colegio Príncipe de Asturias. Ella es profesora de enseñanza media especializada en inglés, licenciada en pedagogía con administración educativa y también tiene un magíster en gerencia educativa. Y aparte de todo esto, es agente de prevención de drogas desde el año 2014. Así que le damos una gran bienvenida a nuestra invitada especial y muy especial, Vandria Molina. Adelante, Vandria. Antes que Vandria hable, quiero yo personalmente también darle la bienvenida a este grupo de servidores. El trabajo que Vandria nos va a entregar es un flagelo social que afecta a miles y miles de hogares en este país. Algunos están expuestos, se saben, y otros están como subcutáneos, por decirlo de alguna manera. Entonces, el trabajo de Vandria que nos va a entregar es un pequeño grano de arena para poder apoyarnos, qué hacer, cómo afrontar esta situación. Vandria, bienvenida, te entrego los micrófonos y muchísimas gracias por tu presencia en este conversatorio. Muchas gracias, Mario Alberto. Gracias, Indra Milena. Buenas tardes a todos. Primero quiero iniciar agradeciendo a Fusión Terapéutica por la invitación. Estoy sumamente complacida como dice Mario Alberto e Indra, este es un granito de arena que todos estamos poniendo. En lo particular me llena de mucha satisfacción pues estar hoy aquí contribuyendo a la sociedad con esta información. También quiero felicitar a Fusión Terapéutica por este trabajo. Sé que están llegando a muchos hogares, a muchas personas, están haciendo un trabajo pues de vida. Entonces, muchísimas gracias. Pues brevemente les voy a contar cómo surge esto de agentes de prevención. El programa de agentes de prevención, ¿qué es? ¿Cómo nace? En el año 2014 iniciamos en el Colegio Príncipe de Asturias, como mencionó Indra Milena, pues tengo 18 años de trabajar ahí, desde el año 2004, pero en el 2014 surge esta iniciativa apoyada por la Embajada de Estados Unidos, que un grupo de alumnos de quinto bachillerato, este es un programa que se trabaja con alumnos de quinto bachillerato, se capacitaran para replicar esta charla que yo les voy a dar a ustedes, con fase, por supuesto, investigativa de parte de ellos, aportes que ellos individualmente iban encontrando, lo íbamos agregando. Bajo mi supervisión y coordinación, pues era un aporte de los alumnos y mío. Ellos pues se iban puliendo en este tema hasta quedar bastante empapados, hasta que pensábamos que ya estaban listos. Tocamos puertas de colegios, algunos un poco recelosos por el tema, porque no es un tema fácil, no es un tema abordable en cualquier situación, sociedad, por decirlo así, y más en un colegio. Había un poco de reserva.
Finalmente nos abrieron las puertas más o menos 8 colegios y el impacto que creó este programa, que en ese entonces era un proyecto, ahora ya es todo un programa institucionalizado en el colegio, creó un impacto tan positivo porque era de jóvenes para jóvenes. Eso lo hacía aún más atractivo. Los muchachos llegaban a desarrollar habilidades verbales de veras altamente profesionales. Es un trabajo intenso el que ellos realizan para llegar a dominar este tema. Entonces los colegios nos recibieron muy bien, ya esperaban el siguiente año y el otro para que los muchachos, obviamente de las diferentes promociones, fueran llegando a cada año a darles la charla a los muchachos. Hubo colegios que nos pedían una segunda y una tercera para otros grados. El enfoque, digamos, la población que nosotros abarcamos óptimo son 14, 15, 16 años, pero hubo colegios que querían que lo oyeran desde primero básico y está muy bien que mientras más multipliquemos esta información, a más personas vamos a llegar. Lamentablemente, en el 2020, el año pasado, nos vimos truncados con el coronavirus. Pues esto creo que ha afectado a todos y a nosotros nos afectó a este programa de esta manera. Nos vimos detenidos porque era 100% presencial, ya estábamos preparando al siguiente grupo y esto quedó estancado. Al principio, cuando iniciamos en 2014, la Embajada de Estados Unidos nos ayudó mucho. De hecho, en las diapositivas verán algunas palabras en inglés, porque mucha de la información que traigo hoy para ustedes fue aportada por ellos. Luego la embajada ya no pudo apoyarnos y lo hizo Fundación Azteca. Estuvimos con Fundación Azteca un par de años hasta que sucedió lo que les comento. Lo queremos retomar de forma virtual el otro año, porque como les digo, creó un impacto muy positivo y creo que pues hemos tocado muchas vidas. He tenido respuestas positivas llevando este programa a muchos colegios. Sin más preámbulo, voy entonces a pasar con la información. Voy a compartirles mi pantalla. Ok. Para entender qué es esto de la neurociencia de la adicción, necesitamos dos conceptos primordiales. Necesitamos entender qué es neurociencia, saber primero y entenderla después. La neurociencia es la disciplina, ¿verdad? O la ciencia, valga la redundancia, que estudia el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es lo que coordina, lo que regula, lo que integra las actividades que se llevan a cabo dentro de todo el organismo. Es una estructura bastante compleja, muy importante. Es donde se desarrollan las ideas, los pensamientos, los recuerdos, las emociones, todo ese engranaje que ahí, que eso representa, está pues unido, estructurado a través de las células llamadas neuronas. Más adelante me voy a extender un poco más, pero lo importante es que ustedes sepan que la neurociencia es esta ciencia que estudia ese sistema nervioso central. Ideas principales es quien se encarga de hacer que nuestros pensamientos fluyan, que nuestras ideas se procesen, que nuestras decisiones se puedan tomar. ¿Para qué todo esto? Para poder entender las reacciones y el comportamiento del ser humano. El otro término
que nos interesa en este contexto es la adicción, neurociencia de la adicción. ¿Qué es una adicción? Es una enfermedad crónica que se caracteriza por el uso y abuso compulsivo de sustancias. Hago un paréntesis, vale la pena mencionar, adicciones hay muchas, de diferente tipo. En este caso, por el tipo de información que yo les traigo, puse sustancias porque son drogas, sí, pero hay aclaro, hay muchas adicciones, a muchísimas, incluso hasta el ejercicio, pero aquí nos vamos a circunscribir a sustancias, a drogas, no importando las consecuencias nocivas. Repito, la adicción es una enfermedad crónica, repetitiva, presente, que está ahí, día a día. Se repite una y otra vez. Ahora que ya tenemos los dos conceptos de neurociencia y adicción, los voy a contextualizar nada más con las drogas más populares, más famosas. A grosso modo, más adelante voy a hablar un poquito más de ellas. Dentro de las drogas más comunes encontramos la marihuana, el éxtasis, la cocaína, la heroína, el tabaco, que es legal, el crack, aquí nos aparece el éxtasis, las setas, el alcohol, que es legal, cristal, PCP, el Xanax. Por ejemplo, dentro de este grupo que estoy mencionando, podemos encontrar las setas, que son hongos alucinógenos, Xanax, que es un ansiolítico, el PSP, que es un anestésico, para que veamos que de medicinas, o sea, que se originan sustancias que se originan como medicamentos, también surge pasan a ser drogas recreativas, de medicinas. Los jóvenes las pasan a tomar como drogas recreativas, entre comillas, ¿verdad? ¿Qué producen esas drogas? Como les digo, ahorita les estoy hablando general. Las drogas generalmente producen alteraciones en el comportamiento, las emociones, las sensaciones y los pensamientos. Bueno, como les digo, esto es para ponerlos en contexto de una forma general. Existe una clasificación de drogas. Por su legalidad, en Guatemala tenemos el alcohol, tenemos el tabaco, está también la cafeína, esto es legal. En otros países, ¿verdad? Como Estados Unidos, por ejemplo, más o menos en 25 estados, la marihuana ya es legal. Aquí no lo es aún. Por ejemplo, en Ecuador podemos encontrar cocaína, podemos encontrar anfetaminas, éxtasis en dosis muy pequeñas que ya son legales. Estamos hablando de 0.01 gramos. Es legal en Ecuador, 0.04 gramos de anfetamina, por ejemplo, es legal en Ecuador. Y así varía de país a país. Por su origen, ¿ah? Tenemos las drogas naturales, como los hongos, son netamente naturales. Semisintéticas es una combinación de planta con sustancias químicas, donde ya hay una manipulación química. Y las sintéticas son las que son producidas, fabricadas, diseñadas en laboratorios. No hay absolutamente ningún componente natural. Y por sus efectos se pueden clasificar digamos, en tres grandes grupos. Hay otros efectos, podríamos decir, un poco más detallados, pero en general pueden ser alucinógenas, estimulantes y depresoras.
Bueno, ahora que ya los contextualicé un poquito con las drogas, vamos a entrar ya de lleno a lo que es la parte cerebral. En esta imagen, ustedes pueden observar un cerebro que está coloreado en algunas partes, donde nos muestra, por ejemplo, esta parte verde, el movimiento, se encarga del movimiento. Es de las sensaciones, aquí está la visión, la coordinación, memoria, esta es la recompensa, ahorita vamos a hablar de esto, y el juicio. ¿Qué pasaría si una persona empieza a consumir droga y a la segunda o tercera vez ya no puede ver? Aquí está la visión. Ya se le está dificultando, se está quedando ciega. Esa persona pues dejaría la droga, porque hay una reacción inmediata, visible, física que está afectando. O por ejemplo, si una persona a la segunda o tercera vez que consume se le empieza a dificultar moverse y caminar, probablemente diría, hasta aquí, yo dejo esto. No me está permitiendo mover los brazos o las piernas. Desafortunadamente, es cuando aquí empieza el enemigo silencioso. No es la visión, no es el movimiento, eso será a muy largo plazo. El daño que hagan las drogas en ese sentido será en años, pero no pasa eso. Lo que sucede es, y aquí es donde viene el sistema límbico, ¿sí? El sistema límbico es el conjunto de estructuras que median las emociones, el aprendizaje y la memoria. Es esta parte que está acá al centro, ¿sí? Aquí está, se observa la memoria. Aquí tenemos el sistema límbico. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí empieza el peligro. Lo que sucede es que en esta parte del sistema límbico, ¿sí? Donde está la recompensa, tenemos un chip. Le voy a llamar chip porque realmente no es que sea un chip como tal, pero le vamos a llamar chip para poderlo graficar de una mejor forma. Es un chip que me dice, si algo me gustó, lo voy a repetir. Por ejemplo, yo escucho una canción y me gustó. Ese chip me dice, ¿esa canción te gustó? Vuélvela a poner. Descárgala. Escúchala otra vez y la vuelvo a oír porque me gustó. Voy a un restaurante, pido una pizza, por ejemplo, por primera vez. Esa pizza me encantó, es que es deliciosa. A los 15 días o 3 semanas, fíjense que conocí un restaurante, una pizza deliciosa. Me encantó, la voy a volver a pedir. Es ese chip que me está diciendo, ¿te gusta? Repítelo. Por ejemplo, a mí me encantan los Kit Kat, es un chocolate. Me encanta ese chocolate. Si yo puedo, vuelvo a comprarlo porque me gusta. Es ese chip que me está diciendo, el chocolate que te gustó, que te gusta, es el Kit Kat, vuélvelo a comer. Ese es el sistema límbico, el sistema límbico, perdón, el de recompensa. Entonces, es aquí donde silenciosamente se empieza a producir lo que es la adicción. Vamos a ver las etapas más adelante. Ese es un proceso, ¿verdad? También vamos a ver no necesariamente la persona se vuelve adicta. Hay muchos factores, pero este programa es en primera instancia preventivo. Lo que tratamos es de concientizar a jóvenes, por supuesto. Yo sé que hoy me están escuchando padres de familia, aquí habrán abuelos, habrán tíos, hermanos, amigos,
Entonces, o gente incluso que ya consume, también es válido para esta población. O sea, esta información para todo aquel que la quiera escuchar, multiplicar, aplicar, bienvenidos todos. Pues les venía diciendo que acá es donde empieza silenciosamente. Y yo me veo al espejo, no pasa nada, mis facultades están bien, me desarrollo de igual manera, pero adentro se va cocinando esa adicción. Y yo no sé si ustedes han visto en películas o han visto en la vida real, cuando un drogadicto dice, ¿pero qué me pasa que yo ya no quiero consumir y no puedo dejarla? No, siento que no me hace bien, ya no quiero consumirla, pero no puedo. Aquí está la explicación. Esta parte morada que vemos acá, que se llama juicio, ¿sí? Hagan de caso que la persona agarra un borrador, o más bien la droga, agarra un borrador y va borrando, va desvaneciendo esta partecita que está en el lóbulo frontal, que es importantísimo, y aquí es donde ataca la droga. Después vamos a hablar del lóbulo frontal con más detalle, pero aquí es donde está el juicio, aquí está la toma de decisiones, aquí es donde yo digo esto sí, esto no, aquí es donde está el razonamiento. Esto me diferencia a mí de los animales. Las personas nos diferenciamos por esta parte, bueno, hay muchas otras cosas, pero en el cerebro esta parte nos hace racionales, nos hace juiciosos. Nos dice, por ejemplo, voy a entrar a un funeral, ¿cómo me voy a comportar? No voy a entrar riéndome a carcajadas. Me dice, esto es un momento serio, triste para las personas, etcétera. Es aquí. Por eso es que vemos a los drogadictos comportarse de maneras tan incongruentes, porque la droga afecta el lóbulo frontal. Entonces, esta parte que me hace tomar decisiones correctas se va desvaneciendo. Por eso el drogadicto dice, ¿por qué no puedo? Si ya no quiero, porque esta parte está afectada. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, para graficarlo, pusimos un chip, ¿sí? De gratificación. Y este es el que dice, si te gusta, repítelo. Si te gusta, repítelo. Es como que estuviera aquí en el oído, pero no está en el oído, realmente está en el cerebro y existe esa parte en el cerebro donde dice, ¿te gusta? Repítelo. Bueno, aquí está entonces, de lo que les estaba platicando. Esta parte lo complementa muy bien también. ¿De qué se encarga entonces el lóbulo frontal? Del comportamiento, de las reacciones, de la toma de decisiones, de las capacidades sociales. Y por eso hay un director de orquesta. Aquí, miren. La droga lo que hace es matar a este director de orquesta. Ya no, en un concierto, por ejemplo, si no está el director de orquesta, los músicos están desorientados, están desubicados, no saben quién va primero, quién va después, qué notas, etc. Esto es lo que realmente pasa dentro. Por ejemplo, un avión va en vuelo, le meten un balazo y matan al piloto. El avión empieza a perder su estabilidad, se empieza a caer. Exactamente eso es lo que sucede. La droga mata a este director, a esta persona, que no es persona, estamos hablando en sentido figurado. El lóbulo frontal nos dice, por ejemplo, acá vean, cumple funciones ejecutivas, sociales, emocionales, motoras, lingüísticas. Por eso es que los drogadictos tienen comportamientos, conductas y reacciones totalmente distorsionadas, porque el juicio
está borrado, está atrofiado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una droga entra al organismo? Todas las drogas tienen una ruta y una instrucción a seguir. Por ejemplo, si yo tengo un dolor de cabeza, ¿sí? Tomo una aspirina. Esa aspirina lleva una ruta, que es aliviar el dolor de cabeza. Para eso hay una barrera que se llama hematoencefálica. Esa barrera, todos los seres humanos la tenemos, ¿sí? Y para que ustedes lo puedan comprender un poco mejor o yo explicárselos de mejor manera, es como que si fuera la aduana en el aeropuerto, los puestos de control, donde nos revisan el pasaporte, donde ven la papelería, usted sí pasa, usted no pasa, usted sí pasa, usted no pasa. Eso es lo que hace la barrera hematoencefálica. Permite, por ejemplo, que el oxígeno pase, tiene que pasar, el agua tiene que pasar. Cuando hay una cirugía, la anestesia tiene que pasar, por ejemplo. Pero esta misma, o sea, esta barrera transporta esas sustancias que son buenas, que nos van a hacer un efecto positivo o necesario. El problema con las drogas es que atraviesan esta barrera. Tienen la particularidad de derribar esta barrera hematoencefálica. Entonces, pasan esas sustancias dañinas y se van alojando en el cerebro. Por ejemplo, la cocaína. La cocaína tiene la particularidad de que puede viajar tanto en ambientes hidrofóbicos como acuosos. Por ejemplo, se adapta. Si no hay agua, se adhiere a la grasa y entonces pasa esa, o sea, la conduce la barrera hematoencefálica. Ese es el gran problema con las drogas, que atraviesan esta barrera. Entonces, no hay ese filtro. Bueno, siguiendo entonces con esto del cerebro, yo el día de hoy voy a desmitificar varios mitos a lo largo, bueno, valga la redundancia, voy a desmitificar información, ideas que a veces las personas tienen por carecer de información o por negarse a creer. Primero que todo, es muy importante que sepan que el cerebro tiene una edad de desarrollo para culminarse aproximadamente a los 20 años. Incluso puede ser 21, puede ser 22, puede ser 23. Si alguien en la audiencia tiene 15 años, su cerebro no está desarrollado todavía. Si tiene 16, si tiene 17, tengo un hijo de 20, ahorita tal vez su cerebro ya está terminándose de desarrollar. Pero esta gráfica nos indica por colores, ¿sí? A los 5 años, observen, está rojo, está verde, amarillo. Así es la secuencia de desarrollo. Luego van pasando los años. Esta es la vista lateral, esta es la vista de arriba. Miren cómo va cambiando los colores, lo sombreado. Esta es una escala de 5 a 20 años. Aquí ya podemos decir que el cerebro alcanzó casi en un 100% su madurez. Varía de persona a persona. Como les digo, incluso han habido personas que llegan a alcanzar esa madurez hasta los 25, 24 años, cerebralmente hablando. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando aquí, digamos que aquí están los, tal vez,
15 años, por aquí más o menos, 12, 13, 14, 15 años. ¿Qué es lo que sucede si en estas edades los jóvenes ingieren drogas? Pues una de las cosas que pasa con el consumo de la marihuana, y está comprobado por institutos de Estados Unidos, como les digo, esta información por el Departamento de Antinarcóticos que tiene en la embajada fue proporcionada y confirmada posteriormente. Los chicos que consumen más o menos de 15 años para abajo, entre 13, 14, 15 años, consumen marihuana, su IQ se reduce 8 puntos. ¿Qué significa esto? Que estamos haciendo que nuestra inteligencia, la que vamos a tener y a desarrollar cuando alcancemos la madurez, no sea la que iba a ser. Si yo iba a tener un IQ determinado a 25, 30 años, yo estoy haciendo con ese consumo temprano de marihuana, no estoy diciendo que es bueno consumirla después, no, pero es muchísimo peor cuando los jóvenes entre 15, entre 12, 13, 14, 15 años, 16, consumen marihuana, están provocándose ese obstáculo, se están negando la posibilidad de un desarrollo pleno en su cerebro. Lo mismo sucede con el alcohol, lo mismo sucede con el cigarro. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los daños cerebrales del alcohol a temprana edad y del cigarro también. Entonces, esta imagen creo que es elocuente para que ustedes orienten, sepan, trasladen esta información. Es muy importante que los jóvenes se abstengan de introducir a su cuerpo sustancias, drogas a estas edades. Es mucho peor que hacerlo cuando ya son más grandes. Bueno, ¿qué es lo que sucede entonces con este químico llamado dopamina? Vamos a entrar entonces a lo que es la dopamina. La dopamina es una sustancia natural completamente segregada por el cuerpo. La dopamina es un químico que lleva instrucciones de provocar felicidad, alegría, euforia, pero de forma natural. Si vemos la siguiente diapositiva a manera de comparar, este vaso pequeño representa la dopamina que el cuerpo produce de forma natural. Miren el tamaño del vaso. Y miren el tamaño del vaso, que representa unas 3 veces o más la dopamina artificial, la dañina, la que producen las drogas. Por ejemplo, si yo me como un chocolate, que es lo que les estaba comentando en la diapositiva anterior, yo segrego dopamina. Todos segregamos dopamina, natural. Si estoy con la persona que me gusta, que me cae bien, que yo quiero, con quien paso momentos agradables, segrego dopamina, natural. Si juego una chamusca, esa dopamina, esa alegría, ese placer que me produce, perfecto. Eso es normal, que el cuerpo lo produzca. Si oigo una canción y me gusta, me encanta, estoy segregando dopamina en cantidades normales. ¿Qué es lo que pasa cuando introducimos la droga en el cuerpo? Se triplica y hasta mucho más. Ok. Dentro del cerebro estamos viendo con esta imagen
¿Qué es lo que sucede cuando la cocaína entra al cerebro? Se disfraza, como dice aquí. Las bolitas blancas son la cocaína. Las bolitas anaranjadas es la dopamina natural, la que les estaba explicando anteriormente, cómo se va segregando. Pero lo que sucede es que al introducir la cocaína, se va revolviendo, se va mezclando, se va inundando, y la situación es que la cantidad de dopamina que produce la cocaína o cualquier otra droga es exagerada. Entonces va el torrente saturando, llega un momento en que los transportadores y los receptores se bloquean, que como podemos ver acá con la cocaína, se bloquean porque el cerebro dice, ya no más. O sea, esto no es normal, y dice, hasta aquí. Se tapa, se bloquea, y es cuando vienen los bajones tremendos, donde vemos a un drogadicto que está en la euforia más alta del momento y a los minutos lo vemos tirado en el suelo. Es por eso, es ese proceso que se da con las neuronas. Bueno, como les dije anteriormente, íbamos a hablar de las etapas de la adicción. Aquí dice como número 1, experimentación. Yo diría que esta no debería de existir. Los adolescentes es muy normal por ser esta etapa típica, la curiosidad, la experimentación. Pero esto no es un vestido o un pantalón que yo me voy a poner y si no me gusta me lo quito y se acabó. O una película que voy a empezar a ver o una serie y si no me gusta cambio o apago la televisión. Aquí se corre el riesgo de experimentar y que el chip me diga, me gustó o te gustó, repítelo. Si no hay fase de experimentación con las drogas, excelente. Se puede decir de que pues se pasó esa fase. Hay algunos chicos jóvenes que dicen, es que solo voy a probar y la primera vez no pasa nada. Yo les voy a demostrar que sí pasa más adelante. Ese es un mito. La primera vez sí pasa algo. Entonces, orientemos a no experimentar, porque nos podemos pasar de la experimentación a la adicción o dependencia. ¿Qué es lo que sucede entonces la primera vez? La primera vez la decisión es de la persona, 100%. Esa persona decide por primera vez si la usa. Si la usa, ¿va a estar la sustancia presente? Sí, pero los amigos siguen siendo importantes, la familia, el ejercicio, el trabajo, siguen estando los amigos, el deporte, ahí están. La sustancia aparece ocasionalmente, pero entre esta etapa y la otra, pues se dieron otros consumos, otras fiestas, otras reuniones, otros juntes, como dicen ahora los chicos, y se llegó al abuso. ¿Qué pasa en el abuso? En el abuso ya aparece más la sustancia. Sigue apareciendo la familia, sigue apareciendo el deporte, un poco los amigos, pero la sustancia está más presente. Dentro del abuso y la dependencia hubo más y más y más consumos que la familia ya desapareció, que ya desaparecieron los amigos mucho
más el deporte. Y en la dependencia ya solamente está la sustancia. La sustancia, la sustancia, la sustancia. Aquí es donde ya no importa si tengo una reunión familiar, si mis amigos me invitan a una chamusca, si mis instructores pasados me dicen regresa. Aquí ya no. Aquí ya es cómo hago para buscarla. Robo, ¿qué hago? Ahí, aquí, y hay una fase de desesperación total. Ahí ya hay una adicción clara. Okay. Dentro de este proceso de las adicciones está la tolerancia. La tolerancia es la adaptación al consumo. Cuando ya mi cuerpo se adaptó y pide más, ya necesita una cantidad mayor. Ya no me conformo con 5 cigarritos, con 10, ahora ya quiero una caja y ya de la caja paso a caja y media, o ya no son 4 ni 5 cervezas, ni 6, ahora es cervezas y vodka, whisky y más. Y si son drogas sintéticas, más y más. La tolerancia se da en cualquier tipo de droga. ¿Qué es lo que sucede entonces? Viene no con la tolerancia, es parte de el síndrome amotivacional. Y esto también tiene una explicación a nivel cerebral. Las drogas dañan lo que son los ganglios basales. Los ganglios basales es, por ejemplo, como si ustedes vieran un encendedor donde dicen, ay, pero si mi encendedor tiene gas, ¿qué será que no prende? Es porque la piedrita ya está desgastada. En los ganglios basales son importantes porque se encargan de las actividades saludables, del deporte, de comer, de la interacción social, del sexo. Y lo que sucede es que hay tanto consumo, tanta adaptación, por eso lo relacioné con la tolerancia, que ya este circuito se va adaptando y ya no reacciona. Ya es como esta piedrita que les cuento, ya está desgastada, ya no reacciona. Entonces ahí es donde viene más a los que consumen marihuana. Esta es una de las consecuencias y efectos de las personas que consumen marihuana. El síndrome amotivacional ya no les llama la atención nada. De lo que antes disfrutaban y eran felices, por ejemplo, de salir con la novia, o con el novio, o por ejemplo salir al cine, o disfrutar de una reunión familiar, tocar guitarra, un instrumento musical. Eso ya no, eso ya se perdió, eso ya no importa, ya no les interesa. Eso es lo que sucede con el síndrome amotivacional y los ganglios basales, para que vean que todo es el efecto, las consecuencias devastadoras que esto produce en nuestro cerebro. Bueno, con esta resonancia magnética voy a desmitificar lo que les decía acerca de que la primera vez no pasa nada. Esta imagen, como les digo, aquí está la escala, ¿verdad? Mientras más amarillo y blanco, más actividad cerebral hay. Voy a romper ese mito, que la primera vez no pasa nada. No es cierto. Sí pasa. Este es un cerebro normal, lo podemos ver acá. Todavía no ha ingresado la droga. Esto es al primer y segundo minuto.
¿Qué pasa al tercero? Observen cómo la droga va entrando, ya se está instalando, son las partes amarillas, ¿sí? Ya se observa la actividad. 3 minutos, 3, 4 minutos, 5, 6 minutos, se extiende más, se concentra más la actividad producida por la droga. 7, 8, miren, concentrada. 8, 9, aquí ya viene bajando. Minuto 10, 20, 20, 30, ya está desapareciendo. A la media hora pueden comparar ustedes este cerebro y este. Ya está apagado. O sea, no estoy diciendo que ya se murió, no estoy diciendo eso. A lo que me refiero con esto es que las personas creen que al primer consumo todo va a estar igual. Aparentemente puede ser que todo esté igual. Puede ser que no pase nada. Tenemos miles de millones de neuronas en el cerebro. Pero una conexión, una señal mal emitida, una conexión rota, es como un clavo que nosotros clavemos en la pared por muy suave que introduzcamos esa punta del clavo a la pared y la saquemos, ahí va a quedar el puntito. Ahí va a quedar ese orificio, aunque le echemos repello, aunque pintemos ese puntito que fue clavado, el clavo que fue introducido, ahí va a estar. Y puede ser que esta persona que la consumió una vez y no regresó por más, nunca sepa, o sea, nunca se dé cuenta, a menos que se haga un examen, pero aparentemente no pasó nada, pero sí pasa. O sea, hay una ruptura, una mala comunicación, una señal distorsionada. Esto es para comprobar a los jóvenes que dicen, es que la primera vez no va a pasar nada. Sí va a pasar. Y de la primera vez puede haber una segunda, una tercera, una cuarta, y que mi sistema límbico y mi chip empiece a decir, me gusta, repítelo. Este es otro mito. La desintoxicación de las drogas es rápida. No lo es. En esta resonancia magnética podemos observar un juego de 3 cerebros normales. Esta es una actividad cerebral normal. Luego, este juego de 3 imágenes es un abusador de cocaína después de 10 días de no consumo, 0 consumo, 10 días. Miren cómo cuesta que la actividad cerebral se vaya recobrando. Y este tercer grupo de imágenes es un abusador de cocaína que no ha consumido después de 100 días. 100 días son más de 3 meses. Y miren, comparen el primer grupo con el último. Después de más de 3 meses, la actividad cerebral no se ha recobrado totalmente y no se va a recobrar totalmente. Probablemente llegue a ser un parecido al primer grupo, pero jamás va a ser la misma. Y con esto no quiero desmotivar a las personas que están en ese proceso tan difícil de la drogadicción. No, hay rehabilitación, hay esperanza, es cuestión de tomar la decisión, pero este es un programa preventivo. Yo por eso les digo y les repito y les insisto, no hay que probar porque no va a ser lo mismo después de haberlo hecho. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni años de consumo. Mucho peor mientras más tiempo sea. Pero yo los animo a que ustedes trasladen esta información. Si tienen alguna persona cercana, yo tengo ejemplos de gente que me ha dicho, Andrea, con esta plática yo estuve a punto y después de oír esto dije no, porque
Yo quiero mi intelecto completo. Quiero mi inteligencia como iba a ser, no la quiero truncar. Es muy, muy importante que seamos todos multiplicadores. Bueno, esta parte es importante. ¿Por qué algunas personas desarrollan adicción y otras no? Que es lo que yo les estaba hablando anteriormente. Definitivamente existen factores genéticos. Entre el 40 y el 60% de probabilidades de que existe el 40-60% de probabilidad de que una persona herede conductas adictivas. También, ¿dónde se mueven los jóvenes, las personas? Definitivamente, si se exponen a ambientes donde va a ser fácil la obtención de la droga, pues es más fácil y es más probable. Tal vez él va bien sin ninguna intención, pero no va a faltar aquel que le diga, que lo empuje, que lo quiera meter en ese mundo. Y las primeras son gratis, mira, te la regalo, probá, probá. Esos ambientes son propicios, definitivamente. La música, esos conciertos son envolvedores, se da ese ambiente para que hayan distribuidores, vendedores, por supuesto, bajo de agua, y aunque digan lo que digan, se cuelan, se entran más en un país como Guatemala, que desafortunadamente las leyes se hicieron para romperse. Con dinero se arregla todo. Existe. Tiene que tener el muchacho. Yo no estoy diciendo que les prohíban asistir a las actividades. No, de ninguna manera. Asistir a actividades propias de la edad es sano. En estos momentos no estamos viviendo una situación normal, ¿sí? Pero hablemos de situaciones y de tiempos normales. Un adolescente tiene que vivir ciertas experiencias para desarrollarse, pero son los padres y las personas cercanas, los abuelos o no sé, quienes sus encargados, tíos, toda la familia o el núcleo que tienen que decirles e informarlos, enseñarles, decirle esto es bueno, esto no lo es, te pueden dar esto, ¿sí? Y te puede causar esto, esto y esto. Los nombres son este y este. Si te dicen que eres frijoles en una fiesta, el éxtasis se le llama frijoles. Primero enséñeme qué frijoles me está ofreciendo, por ejemplo. Es muy importante la información. Entonces, moverse en esos mundos es complicado porque es fácil caer. Pero si ustedes o los muchachos están en un ambiente así, tienen que estar muy, muy, muy bien informados, muy alertas para no caer. Y si pueden alejarse de ahí, mucho mejor. La familia, el núcleo familiar es una influencia grande. ¿Qué los rodea con sus padres? ¿Qué hacen? ¿Qué ejemplos les dan? ¿Cómo se desenvuelven delante de ellos? Es importante. El factor genético ya lo platiqué. La situación económica. No podemos decir hoy en día que tener dinero sea una razón para no tener acceso. Claro que sí, hay poder adquisitivo, o que tener una situación económica, o sea, un nivel socioeconómico bajo, sea un factor para no, tampoco. Ahí se da a diferentes tipos de drogas a otro nivel. Por ejemplo, por decirles, el pegamento. Acá en Guatemala se usa como droga, y como dato, el pegamento inhibe el hambre. Y pues siendo Guatemala un país tan pobre, con tanta pobreza, tanta gente con hambre, pues
O sea, se da, lo buscan. Entonces, la situación familiar, la situación social, todo esto tiene muchísimo que ver para que las personas desarrollen una adicción. Los cócteles de drogas famosísimos, ¿verdad? Hoy en día está tomando mucho auge, es común, muy peligroso, porque los muchachos, los jóvenes y jóvenes adultos eligen combinar drogas que son depresoras con drogas que producen estados eufóricos. Lo que sucede entonces es que le estamos enviando dos órdenes contradictorias al cerebro: relajantes o depresoras y eufóricas. Ahí es cuando entonces se producen lo que son infartos, arritmias, muertes por sobredosis, accidentes, muchísimos, incluso hasta la muerte súbita. Es común que combinen cocaína con alcohol, marihuana con alcohol, éxtasis con alcohol, por ejemplo. ¿Verdad? El alcohol, como les decía, es un depresor y el alcohol sí ocasiona daños cerebrales. El primer daño, sí, el primer y el más grande daño que el alcohol produce al cerebro es deteriorar la memoria. La memoria es algo que se ve dañado en cuestiones de lagunas. Es que se dan lagunas mentales a causa de la ingesta de licor. Hay lentitud mental, hay desenfoque, periodos de difícil concentración. Esto lo provoca el alcohol. Voy a hablar brevemente, ¿verdad?, de los daños cerebrales más importantes y el alcohol, esto produce en el cerebro. Por ejemplo, un adolescente o un joven, no adolescente, un adulto joven que consume alcohol, ya lo repito, es peor si lo consume a tempranas edades, es mucho peor. Pero siendo joven aún, consumir alcohol produce que cuando esta persona ya sea adulto, tenga dificultad para el aprendizaje y para las funciones ejecutivas. Cuando es adolescente, 13 años es la edad en que ahora los jóvenes están empezando a consumir el alcohol, a los 13 años. Imagínense qué daño cerebral. Esa organización que tiene que tener su mente al alcanzar el periodo de la adultez no es la correcta, no es la óptima, la que hubiese sido sin ese alcohol. Entonces, memoria y aprendizaje y habilidad, es decir, para no habilidad mental, sino es decir, agilidad mental. Esas son las tres, diría yo, aspectos que daña el alcohol en el cerebro. Aquí rápidamente, pues es una comparación siempre con resonancias magnéticas, un alcohólico, un cerebro normal, ¿verdad? Afecta los procesos de memorización. Memorización y agreguémosle aprendizaje. El tabaco también daña
el cerebro. ¿Qué es lo que hace principalmente? El cigarro envejece el cerebro, lo adelgaza. Hicieron un estudio donde tomaron a un grupo de personas de 40 años y o sea, grupo de fumador y no fumador, y vieron el adelgazamiento, ¿sí? Que tenían estas personas. El córtex era más delgado, aunque sí se comprobó que dejar de fumar funciona. O sea, sí, como hay cierta plasticidad, sí recuperaron, se recupera el tamaño. O sea, dejar de fumar, sí, digamos, los efectos al dejar de fumar no son tan irreversibles como lo son las drogas, pues, ilegales, ¿verdad? Los químicos, pero sí hay envejecimiento del cerebro y hay una reducción en el córtex. Aquí están brevemente, les menciono algunos de los componentes, ¿verdad? Pintura, hay cera para velas, combustibles para cohetes, gas, insecticidas, hay arsénico, detergente, etc. Repito, no a todas las personas les va de la misma manera. ¿Sí? Unas personas pueden reaccionar al cigarro de una forma y otras de otra, pero lo importante es mejor no hacerlo, no empezar. Aquí tengo algunas ya por el tiempo. No sé, Indra Milena, ¿cómo vamos con el tiempo? Vamos bien, vamos bien. Bueno. Aquí les voy a mencionar brevemente, la heroína es extremadamente adictiva. En un corto plazo, la persona adquiere la adicción. Puede ser inyectada, inhalada, fumada, aquí derretida en una cuchara y luego con una jeringa. Esto a manera de que conozcan lo más posible, ¿verdad? Y que sepan que estas drogas, el común denominador es ir a dañar el lóbulo frontal. Tenemos las metanfetaminas. Las metanfetaminas son pues muchísimo más potentes que las anfetaminas. Son químicos, todos estos son químicos. Pueden contener éter, acetona, fertilizantes, ¿verdad? Todos, la mayoría son para crear estados de euforia, ¿verdad? Que eso es lo que persiguen los drogadictos, ¿verdad? Sentirse muy bien, muy activos. Lamentablemente, cuando el proceso de adicción ya va muy adelantado, los drogadictos ya solo consumen para poder quitarse esa irritabilidad y ese desasosiego. Y eso tiene una parte en el cerebro que es la amígdala extendida. Cuando se afecta la amígdala extendida, que es la parte que cumple las funciones de ansiedad, de estrés, cuando esta parte es dañada, no es dañada, es activada, es cuando el drogadicto va a buscar solo para que se le calme esa irritabilidad, esa ansiedad, ese desasosiego tremendo. O sea, imagínense, el drogadicto llega a un punto que ya no compra
para sentir el placer que le provocaba la primera vez. Ya no, ni siquiera eso, sino busca para que se le quite esa sensación tan espantosa de desesperación que produce la amígdala extendida. Y estos rostros son después de años de un proceso cerebral que ya les he venido explicando. Imagínense cuánto tiempo para llegar a este estado. El LSD, mucho ojo con esta droga, porque lo que hacen es diseñarla o ponerla en papelitos, ¿verdad? Estos son ácidos, figuritas, imagínense, hasta pareciera para niños, una carita. Este LSD es una droga alucinógena muy poderosa, se ve lo que no está, se escucha lo que no está sonando, se siente lo que no está pasando, hay distorsión visual, auditiva, como dije, y fíjense que esta droga tiene la particularidad de que guarda el patrón muchas veces, y la persona lo dejó de consumir hace semanas o meses y vuelve a sentir el efecto. Es porque el cerebro guarda el patrón y puede repetirse cuando incluso ni se esté consumiendo. ¿Cuáles son los efectos? Ansiedad, inquietud, irritabilidad, alteraciones del estado de ánimo, apetito, alteración del apetito, etc. Y ahora les voy a hablar de una droga que fue una de las que a mí más me impactó por esto. Bueno, antes de esto, los nombres: coca, nieve, polvo, dama blanca, talco, perlas, perico, mujer, power, todos estos nombres, ¿sí? Es una droga estimulante, puede ser inhalada o inyectada. Cuando yo supe lo que contenía la cocaína, dije, no puede ser. Lo que menos tiene es planta de coca, cal, cemento, aceite de carros, gasolina, ácido clorhídrico, éter etílico, ácido de batería. Digo yo, ¿cómo es posible que una persona voluntariamente pueda meterse eso a su organismo? Imagínense que yo ahorita les digo, miren, están invitados a una fiesta. Mañana voy a hacer una reunión en mi casa y quiero que todos lleguen. Solo lleven su comida. Yo voy a tener las bebidas, voy a tener acetona, voy a tener gasolina, voy a tener ácido de batería y voy a tener un dip de cemento. O sea, ustedes me dicen, no, gracias, no voy. Y eso en ese inofensivo polvito blanco es lo que va. Y son 25 pasos más o menos para llegar a ese polvo blanco. Antes, la acetona la metían en toneles con agua, pero ahora lo que hacen es potencializar su efecto y lo echan en tanques, en tambos de gasolina. Y como a los productores y los vendedores lo único que les interesa es el dinero, no si van a dañar más o menos a la persona. O sea, imagínense todo lo que contiene la cocaína, y eso es lo que la persona inhala, fuma, etcétera. Los laboratorios clandestinos, ¿verdad? Aquí es donde se produce, ¿verdad? Nada con medidas higiénicas ni estándares de calidad. No solo ya es malo el producto, más donde lo realizan. Y el crack es la basura de la basura. O sea, si la cocaína es mala, imagínense el crack, porque la pasta que queda de la cocaína todavía se disuelve en amoníaco. O sea, solo para que ustedes calculen, o sea, qué grado de daño se hacen las personas. Y voy a romper este mito o estos mitos por último acerca de la marihuana. La marihuana contiene una sustancia
química psicoactiva, que es el tetrahidrocannabinol, el THC, que, ¿verdad?, eso es lo que la hace adictiva, que su consumo no puede matar. Probablemente la marihuana como tal, no, pero lo que sí ha matado son las personas bajo los efectos de la marihuana, lo que hacen estando bajo esos efectos, accidentes, por ejemplo, y les voy a decir por qué. Porque la marihuana produce alteración del tiempo, alteración de espacio. Yo creo, voy manejando bajo efectos de marihuana, por ejemplo, y creo que viene un carro a 5 metros, pero no viene a 5, viene a 2, por ejemplo, porque altera esa percepción del espacio. Creo que han pasado 5 minutos, pero ha pasado 1 hora, por ejemplo. No se controla el tiempo, como les digo, el espacio, hay alucinaciones, hay espejismo. Entonces, ha matado debido a los efectos, debido a lo que las personas han hecho bajo los efectos. Que no produce adicción, sí produce. Aquí está la comparación. Este es el químico que se llama andadamida o andadamida, que es el químico natural que produce el cerebro, pero se asemeja mucho en estructura, y no solo en estructura, sino en el efecto que produce. Entonces, lo que pasa es que el consumidor de marihuana tiende el cerebro de esa persona tiende a confundir estos dos químicos, el natural y el artificial, o sea, el que viene, no el artificial, pero porque al final de cuentas, pues es de la planta. Aunque déjenme decirles que planta pura como tal, hoy en día es difícil, ya está manipulada desde la semilla. O sea, la marihuana que surgió en los años 60, que se usaba, ya no es la misma a la que se utiliza hoy en día. Entonces, esto se confunde al cerebro y empieza a hacerse adicto a esta, ¿sí? Ahí con esa interacción de químicos, que no es puente a otras drogas, sí lo es. El consumidor dice, esto ya no me satisface, quiero más, quiero otra. Entonces van buscando otra droga con efectos más fuertes, y no afecta la inteligencia, ya se los demostré en diapositivas anteriores. Entonces, acá está, dentro de los efectos, el síndrome amotivacional, letargo, etc. El éxtasis, ojo con esta droga, se llama, es la de los frijoles, la que les digo, también se llama droga del amor, Molly, o sea, les pueden decir a los jóvenes en un concierto, ¿querés frijoles? Pues quiero ver, ¿verdad? ¿De qué frijoles me estás ofreciendo? Y de repente les van a llevar éxtasis. Mucho ojo. Esta droga se fabrica con el objetivo de que a la persona le dé los subidones, que así se le llaman, ¿verdad? Los subidones. Es muy común encontrarlas en conciertos, en esos raves que les dicen, donde pues son esos conciertos abiertos de música electrónica. Por ejemplo, en Guatemala el IMF, ¿verdad? Más o menos algo parecido. Ahí se cuelan, siempre se cuelan vendedores, se cuelan, por más que digan que tienen controles estrictos, realmente no es así. Entonces, mucho ojo con estas actividades.
Y por último está esta droga de GHB, le dicen la droga violadora, y aquí es donde yo apelo a mis jóvenes, a mis alumnos, y les digo mucho cuidado con las bebidas. Esta droga es líquida, es inolora, es inodora, incolora, es muy fácil de mezclar sin siquiera que lo perciba el que se toma la bebida. Hace perder la conciencia, desmayarse, y aquí es cuando se aprovechan las personas que tienen, digamos, intenciones malas para abusar sexualmente, violar, porque la persona pierde la conciencia, después ya no se acuerda de nada. Es muy común en antros. Una vez me dijo alguien, Vandria, pero solo me tomé una Coca-Cola y me sentí fatal, muy mal. Así, le dije, ¿le sirvieron hielo en el vaso? Sí, mucho ojo con el hielo. Les pueden congelar cualquier cosa, éter, o incluso echarle GHB a los cubos, muy alertas. Incluso hay latas que las pueden inyectar, hacerle orificios minúsculos con jeringas en la noche. En la noche no se ve qué pasa en el ambiente eufórico de la música. Lo mejor serían bebidas cerradas en vidrio, y aún se corre un poco de riesgo con la tapadera, porque no sabemos si la puede atravesar una jeringa o no. Entonces hay que tener muchas, muchas, muchas precauciones. Y nuevas maneras de ingerir, imagínense, gomitas, brownies, pastillitas de colores, todo esto son tácticas de enganche, ¿verdad? Porque son drogas que vienen en golosinas. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque los productores, los vendedores se agencian de muchas formas para atraer a las personas. ¿Cómo el joven lo presionan, lo retan, lo ridiculizan, lo amenazan? Pero nada de eso puede ser, o sea, nada de eso debe de ganar o de ser más importante, ser incluido socialmente. O sea, definitivamente para un joven eso es algo muy importante, pero si el precio va a ser probar una droga, pues no, gracias. Y les dejo con esta frase. Ya para cerrar mi presentación y mi aporte, las drogas te ofrecen su mundo a cambio de destruir el tuyo. Muchas gracias, Indra Milena. Muchísimas gracias, Vandria. De verdad que qué interesante. Uno sabe de las drogas, uno oye de las drogas, ¿verdad? Podemos estar algunas personas muy cerca de familiares, de amigos que estén en ese asunto, o algunas alejadas, pero sí lo sabemos. Lo que pasa es que, como tú decías, es algo que no queremos tal vez aceptar, ¿verdad? Y eso causa que al final estas situaciones de personas que al final deciden entrar al mundo de las drogas tengan estas consecuencias. Vandria, muchísimas gracias, de verdad. Vamos a entrar a las preguntas. Una de las primeras preguntas, creo, un comentario que nos hicieron fue que dice, en algún momento el LSD fue medicamento. Creo, Perdón. Sí, Indra. no, creo que estaba comentando o pregunta, pero es eso, en algún momento el LSD fue medicamento. No. Las drogas, bueno, que yo sepa, el LSD no fue medicamento, no sé si estoy errada. El que sí fue medicamento fue el último, el GHB, ese sí fue medicamento. También lo fue. Tengo otro,
el que mencioné anteriormente en la primera diapositiva, tenía el Xanax, ese es medicamento, también el PCP, pero que yo sepa, no lo es. No sé si alguien me puede apoyar con el LSD, pero que yo sepa, medicamento en su originalidad no lo fue. Ok, muchísimas gracias. Em, vamos a investigar. Bueno, otra pregunta es, ¿cuáles son los efectos que causa el tabaco y la marihuana en los fumadores pasivos? Sí, la marihuana y el tabaco, pues recuerden que al salir ya de otra boca, ya sale pues con nuestras bacterias, ¿verdad? Ya sale aún más alterado y de todas tiene el daño de por sí, que es aspirar el tabaco que aspira la persona que lo está consumiendo directamente, más sale ya más contaminado de la boca de la persona que lo está fumando. El consumo del tabaco puede ocasionar trastornos de la personalidad. El tabaco como tal, lo que yo investigué acerca de los daños cerebrales, porque eso es a lo que, digamos, yo me circunscribí, digámoslo así, es el envejecimiento del cerebro, la capacidad, sí, de resolver problemas y tomar decisiones. O sea, yo diría entonces que sí altera, si le llamamos a personalidad, resolver problemas y tomar decisiones, diría yo que sí. Aparte del envejecimiento, es este daño. Se le dificulta a la persona tomar decisiones en determinados momentos de su vida. Mario Alberto, ¿quieres decir algo? Hablando del tabaco, sí tiene efectos conductuales, ¿sí? Una persona fumadora, por ejemplo, en restringirse fumar en determinados lugares, la persona eh, experimenta ansiedad, por ejemplo, inquietud, necesita eh, salirse para ir a fumar así un momentito, entonces no hay sosiego, son alteraciones de la conducta, ¿sí? Y se puede programar, por ejemplo, voy a ir a una celebración religiosa, tarda más o menos una hora. Mentalmente se programa una hora, pero si se extiende de la hora, que es lo que se programó, ahí empieza una agitación interna, ¿sí? A la hora de no tener también la nicotina, está eh, alterando también otros aspectos de conducta del individuo, ¿sí? Entonces, hay esas partes que, que afectan. Quiero agradecerle a Vandria el trabajo que nos presentó, que nos ilustró muy bien esta parte que estamos tocando por primera vez con drogas, ¿sí? Pero también quiero
hablar de la parte, voy a decir psicológica, de lo que podría ser una adicción. Bien decía Andrea que la primera vez es una decisión individual, una decisión personal. Pero detrás de esa decisión personal pueden haber factores que en una corta edad empujen al individuo a buscar algún escape, alguna salida de lo que él o ella está viviendo. ¿Sí? No lo pensamos de esta manera, pero eso es lo que decidimos. Y es una autodestrucción o autosabotaje. Cuando se ingresa a cualquier droga, generalmente pasamos la prueba de la primera vez y, como decía Vandria, se activa el chip, pero son dos factores que hacen que se activen, y es el chip que explicaba Vandria, el biológico, el físico, el cerebro y todas sus funciones, pero también la parte psicológica que el individuo está cargando, ¿sí? Frustraciones, una familia disfuncional, maltrato infantil, adolescente, abusos de varias formas. Entonces, la oportunidad, entre comillas, de usar un estupefaciente es casi como olvidar todo aquello que me está ocurriendo. Y ese es un factor que también favorece a la drogadicción y dificulta salir de ella, porque esto no va a resolver mi situación familiar o mi situación social, sino que la va a complicar. Entonces ya son dos complicaciones: mi situación psicológica, que empeorará, más la situación física, que empeorará. Entonces, quería comentar eso. No sé si Indra Milena o Lourdes María tienen algo que comentar al respecto. Yo también iba a comentar algo al respecto de cómo esa parte social, ambiental, también acaba afectando, y creo que la explicación de Vandria fue muy buena, porque realmente el cerebro es fundamental para esa parte que también influencia en lo social, y en lo social, lo ambiental y todo al mismo tiempo, y es una bomba para el cerebro. Entonces es muy, muy importante, y sí. Yo creo que lo dijiste todo, Mario Alberto, en relación a la parte psicológica, que es lo que ya entraríamos nosotros a hablar, de lo que Vandria explicó muy, eh, muy bien y gráficamente, ¿verdad? La parte psicológica, la situación, las emociones, un padre ausente, una madre ausente, un padre agresivo, violencia, abuso sexual, lleva a situaciones a consumir ese tipo de sustancias para evadir, para olvidar, según, ¿verdad? Lo que está sucediendo en su vida. Tenemos un comentario. Felicidades, Vandria. En México estamos estrenando ley de despenalización del uso lúdico y médico de la marihuana. Sí, si me permite, Indra, intervenir. Por supuesto. Solo quería comentar relacionado a lo que dijo Mario Alberto. Mario Alberto, todo lo que mencionaste es absolutamente cierto, son factores de riesgo.
Yo ya pues no lo mencioné por cuestiones de tiempo. Toda la situación familiar, social, son factores de riesgo que hacen que la persona pueda caer en esta adicción. Pero así como hay factores de riesgo, hay factores de protección. Y vale la pena encaminar a los jóvenes hacia esos factores de protección, tratar de plantearles un proyecto de vida, por ejemplo, que se interesen en algún deporte, estar al pendiente de sus situaciones, darle importancia a sus preguntas, estar pendientes de su rendimiento escolar, por ejemplo, para contrarrestar esos factores de riesgo que tú mencionas, Mario Alberto. Y en relación a lo que decía Indra, de la participación de la persona, la persona que participó, sí, en Guatemala lamentablemente la marihuana, bueno, no lamentablemente, yo pues estoy en desfavor, pero por ejemplo, estaba leyendo que la medicina, la marihuana medicinal acá en Guatemala no se puede aplicar porque no está legalizada. El simple marihuanol, por ejemplo, lo que se vende es placebo, no es, es alcanfor, es mentol, es cualquier cosa, menos la marihuana medicinal, porque no hay una autorización de parte del Ministerio de Salud, y así en muchos otros medicamentos que llevan marihuana no se puede tener los beneficios que se quisieran, por ejemplo en las quimioterapias para dolor, para calmar vómitos, pero en Guatemala no se pueden aplicar porque no hay una ley que los apoye, ¿verdad? Que los defienda. Entonces, solo eso quería comentar. Gracias. Muchísimas gracias. Una persona dice, muy interesante y fácil de comprender, les agradezco mucho. Tenemos una mano levantada. Solo voy a hacer unas preguntas que todavía tengo acá pendientes para Vandria. En este caso nos están preguntando si, si existen estos efectos en el cerebro en el caso del videojuego. Si causa esos efectos que tú nos hablaste en relación a las drogas. No como tal, porque un videojuego no es una sustancia química introducida al organismo, pero los videojuegos, de hecho, todos traen su manual, y en las instrucciones hay recomendaciones de tiempo de uso, porque esto puede desarrollar convulsiones. O sea, el usuario puede llegar a convulsionar si se pasa, digamos, del tiempo recomendado. Son juegos que producen pues muchas emociones, trabajo acelerado del cerebro, que en determinado momento sí puede haber un colapso. Pero, por ejemplo, no se puede asemejar a una heroína o a una cocaína, porque no son los mismos efectos, pero convulsiones, por ejemplo, sí pueden haber. Yo quiero ampliar un poquito esto. Son dos factores muy distintos, dos factores de adicciones distintas, ¿sí? La que Wanda expuso fue una adicción física y está la adicción no física. Por ejemplo, un videojuego, voy a
mencionar de guerra o de combates, ¿sí? Si nosotros observamos al sujeto, toda su posición física con el aparato en la mano, hay todo un encorvamiento, hay un movimiento de dedos, que después hay complicaciones en tendones, ¿sí? Que ya se convierte en físico, en posiciones de cuello que estamos agachados, pero a donde yo me quiero referir es que cuando termina el juego hay como una aviada, voy a decirlo de esta manera, en donde el sujeto sigue en un juego, ya en la vida real, ¿sí? Es tal la impresión de imprimir en el cerebro las pantallas y los juegos que hay como un traslape de la vida física normal que tiene el sujeto, y si se le saca, voy a decirlo, de la computadora o del celular, entonces hay confusión, ¿sí? Eso sí se da, ¿ya? Sobre todo que no es una hora que van a jugar, están jugando de 6, 7, 8 horas o pasan la noche entera. Entonces, ¿qué pasa cuando este sujeto va a dormir? Sigue el cerebro jugando, ¿sí? Sigue defendiendo, sigue persiguiendo, sigue en la actividad. Ok, no hay descanso. Al día siguiente retoma de nuevo el juego y se mete más en esa situación, y cuando sale del juego, él sigue jugando. Este es un daño enorme cuando no se controlan los juegos de esa naturaleza. Entonces, tal vez físicamente no dañe al individuo, pero sí lo daña en otros sectores, ¿sí? En ansiedades, compulsiones, en carácter, por ejemplo, dejan de comer por tal de estar jugando. Hay otros factores que afectan, ¿sí? Entonces, eso sería algo que ocurre. Sí, también en la parte social, ¿verdad? Ya no comparten su necesidad de estar en la pantalla, en jugar, afecta también esa área importante que es la de sociabilizar, ¿verdad? Hay algo que no comenté, altera el carácter. ¿Por qué? Porque si estoy a punto si es de pantallas y superar pantallas, estoy a punto de pasar una pantalla y no la paso, tiro el control, me enojo, exploto en rabia, porque estoy tan inmerso en esa atmósfera de realidad, más no de verdad, ¿sí? Que afecta al sujeto, ¿no? Y quiere volver a intentarlo, y si es una pantalla complicada, el tipo no va a descansar hasta si es que la supera, ¿sí? Eso también afecta el carácter. No, y aparte de que afecta de esa forma el carácter, afecta en cuando no tiene la posibilidad de tener el juego, porque está de mal humor, está molesto o está molesta, porque está esa necesidad de estar jugando, ¿verdad? Entonces, eso es para otro tema muy interesante. ¿Y qué pasa con ese sujeto si se va la luz o se va la internet? Es un Sí. caos, es un caos, ¿sí? Sí. No hay vida, ya Esa no es hay una vida. adicción. Sí, perdón, Manuel, adelante. Perdón, tú, les iba a comentar que ese es otro tipo de adicción. O sea, cuando yo al principio mencioné que no necesariamente tienen que ser sustancias, los videojuegos es una clarísima adicción y tiene otro tipo de efectos, etcétera, etcétera. Así es. Lo que ustedes dicen, ¿verdad? Sí, vamos a darle la palabra a Joana,
que está levantando la mano y luego vamos a hacer otras preguntas ya para finalizar. Sí, muchísimas gracias. Buenas noches. Es que opté por hablar y no por escribir porque estaba un poco larga mi pregunta. Mi inquietud era un poquito, mencionaron que habían como 3 tipos de drogas, ¿verdad? Depresoras, alucinógenas y estimulantes. Mi inquietud era un poco porque he visto que las personas que consumen, aunque experimentan con varias de estos diferentes grupos, tienden a preferir uno de estos 3 grupos. Y lo que yo quería saber era si estaba asociado a rasgos de personalidad y que dado el efecto era por eso que privilegiaban ciertas drogas o era por el grado de adicción que se genera o bien si estaba relacionado, digamos, a traumas específicos y que esos traumas específicos hacen que uno tenga predilección por alguno de estos 3 grupos. Gracias. Pues es justo como tú lo mencionaste. Cada droga, o sea, las drogas tienen un denominador común, pero sí, incluso hay drogas que depende de tu estado de ánimo, así es el efecto que provocan. Entonces es justo la predilección por lo que quieras sentir. Si quieres alcanzar pues un estado de relajación, pues es uno. Si quieres un estado eufórico, por ejemplo, la cocaína activa, estar por bastante tiempo sin lapsos de descanso, está esa. O sea, depende de cómo te sientas y lo que quieras obtener. Muy bien. Hay otro comentario que dice, entre las otras adicciones se puede incluir la llamada adicción al sexo. O sea, ya es un trastorno mental. O eso ya es un trastorno mental. Otra vez, Indra, perdón. Entre las otras adicciones se puede incluir la llamada adicción al sexo. O eso ya es un trastorno mental. No sé si está categorizado. Sí sé que hay adicciones al sexo, pero no sé cuál podría ser la categorización. O sea, no lo puedo categorizar si es trastorno o es adicción. Ahí le soy muy honesta. No sé cuál de los dos. Tal vez Mario Alberto nos apoya o ustedes, las psicólogas, o no sé, algún médico. Bueno, no sé, Lourdes María quiere aportar, después voy yo. No, dale tú. Bueno, hay Vandria, lo mencionaste bien, si puede haber un tipo de adicción o otra cosa. Se categoriza como una adicción al sexo la pornografía, por ejemplo. Los sujetos que están metidos en internet viendo cualquier cantidad de pornografía. Eso corresponde al campo sexual, ¿sí? La adicción a ver y ver y ver, que puede acompañarse también a la adicción de su propia manipulación, llámese masturbación, ¿sí? Que estás viendo, entonces se masturba y luego continúa y hasta que las fuerzas le den, y si ya no le dan fuerzas para más masturbación, puede continuar. Ahí podría llamarse una adicción al sexo. ¿Y cuál es la otra palabra que mencionaste, Vandri? ¿Adicción o qué? Trastorno. Trastorno. Eso del trastorno lo hablan Indra Milena o Lourdes María. Sí, perdón, Lourdes. No, dale. Dentro de la psicología existe el trastorno compulsivo sexual
dentro de esa categoría podríamos incluir este tema de la adicción al sexo, ¿verdad? Esto trae otros efectos, ¿verdad? En su comportamiento sexual, ¿verdad? Provocándole dependencia y abstinencia a este asunto de la adicción del sexo, ¿verdad? Pero como mencionaba Vandria, hoy estamos en el tema de las adicciones a sustancias, ¿verdad? Pero también, tanto como el juego como esta adicción al sexo, son parte de otro tipo de adicción que causan estos comportamientos. Y sí, para contestar a la persona, sí es un trastorno compulsivo sexual. Lourdes. No, ya lo dijiste. Muy bien. Bueno, de veras, Vandria, tenemos más preguntas, pero ya estamos súper contra el tiempo. Esto tenía que haber sido de 5 horas, creo yo. Así que te damos las gracias de verdad por este tiempo que nos diste, este tema tan interesante y, como dije al principio, tan gráfico de lo que causa el consumir drogas. Nosotros a nuestro público les decimos que podemos nosotros ser multiplicadores, y en este caso, por favor, visiten nuestra página de YouTube. Esto va a estar en un tiempo, no ahorita, pero sí va a estar subido en YouTube como Fusión Terapéutica, y también invitarlos a que nos sigan en Fusión Terapéutica en Instagram y en Facebook, que cada uno de nosotros tenemos nuestro Facebook. Así que muchísimas gracias, y de esa manera, teniendo el video en YouTube, podemos ser agentes multiplicadores y evitar que una persona pueda entrar al mundo de la adicción. Muchísimas gracias y hasta pronto. Feliz noche. Vandria, una vez más, muchísimas gracias. Fue un tema muy bonito, muy bien planteado, muy claro. Así es que esperamos que las personas que nos acompañan hayan quedado satisfechas. Muchas gracias.